Este es un caso, el de la Fiscalía, donde hay mucho en juego y es muy importante. Vamos a tener los puntos de vista claves en este caso. Doctor Abanto, gracias por venir al programa. Un gusto que me haya aceptado esta invitación. No, es un honor estar acá. Muchas gracias. 7:33 de la mañana, ¿cuál es el estatus en este momento del fallo de la Junta Nacional de Justicia con respecto a la autora Benavides? Con paz de espera, nosotros a las 8 de la mañana vamos a estar en la Junta Nacional de Justicia verificando si ya se ofició a la señora Fiscal de la Nación actual, a la señora Espinosa, para que cumpla con lo ordenado en la resolución. Entonces, mientras eso no ocurra, y nosotros no vamos a hacer ningún movimiento, ¿no? ¿Y qué cosas podrían ocurrir? De repente no le corresponde a usted decirlo, sino a mí. Han surgido las versiones en las que sostienen que al no haber habido una unanimidad en la decisión, el fallo se invalida. No. ¿Cuál es su interpretación? No, a ver. El fallo del caso Falconi, que es el que se invoca en el fundamento 36, nos remite al artículo 213.5, así como nos gusta decir a los abogados, de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero resulta que esa ley aplica a consejos o tribunales administrativos. Usted los conoce muy bien, ha sido parte de alguno de ellos en Indecopi y Ociptel. No podemos equiparar al Tribunal de Contratación del Estado con la Junta Nacional de Justicia. Es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene, además, se rige por una ley orgánica. Y esa ley orgánica establece cómo se adoptan las decisiones. Entonces, no creo que la comparación es, digamos, aguda, pero impertinente. Habiendo interpretaciones diferentes, ¿quién dirime? El órgano que resolvió. O sea, la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted esperaría o se espera que haya una aclaración, una precisión de la sentencia de la Junta o con lo que ya hay bases? El fallo es claro, nosotros vamos a pedir la ejecución, pero para esto tienen que cumplirse los pasos. Y el paso central es la notificación al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Nación que, uno, rehabilita el título de fiscal supremo de la señora Benavides y, en segundo lugar, le requiere que cumpla con lo ordenado. Obviamente puede haber resistencias, siempre van a haber resistencias. Somos un país tropical a pesar de nuestro desierto, ¿no? Es la corriente de Humboldt la que cambia nuestro verdor, no nos da el verdor que deberíamos tener. Así que paciencia. Ahora, veo, ahora en la mañana en la República, por ejemplo, hay una nota donde dice que la Junta de Fiscales van a defender el fuero y van a impedir que vaya a entrar la señora Benavides. ¿De qué manera se puede impedir eso? No, bueno, ellos dirán, no acatamos, lo declaramos inejecutable, lo que quieran. La Junta Nacional de Justicia tiene potestades. Lo que me imagino hará, y nosotros le vamos a solicitar ante una renuencia injustificada, que sería lo que habría, es que aplique los apremios que le corresponden. Entonces, ¿qué les puede decir? Cumplan bajo procedimiento administrativo disciplinario. Si los señores insisten en su desobediencia, serán sometidos a procedimiento administrativo disciplinario. Dentro del procedimiento administrativo disciplinario pueden ser suspendidos. Y entonces corresponderá a unos fiscales supremos transitorios o provisionales ejecutar lo que debieron hacer los señores. O sea, no deberíamos llevar esta discusión a extremos que, digamos, sacudan innecesariamente una institución ya bastante venida menos. Ahora, corríjame, el tiempo, el plazo por el cual la doctora Benavides debería ocupar la Fiscalía de la Nación, la jefa de la Fiscalía de la Nación, es un plazo que pueden ser 2 semanas o pueden ser el tiempo que no estuvo. ¿Cuál es su interpretación? Hay dos Porque en ese caso pueden demorar y simplemente mientras se resuelve esto se acabó el plazo. Es que hay dos interpretaciones, ¿no? Hay una interpretación. Yo particularmente tengo una interpretación conservadora, que es la interpretación del Tribunal Constitucional, por ejemplo, caso Marcos Falconi. Usted ingresa, pero como los plazos legales no pueden ser modificados por decisiones administrativas o por interpretaciones jurisprudenciales, usted vence con el mandato. Su mandato vence en el plazo establecido por la ley. No vamos a reponer el 1 de julio, según le he escuchado en estos días. La otra alternativa es lo que hizo la Corte Interamericana. Conservadora. La conservadora. O sea, la que usted cree que es la que puede aplicarse. La que yo acompaño. Claro. Y la posición más fuerte, para mí, más profunda en la intervención, es la que recoge la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, cuando no solamente los repuso, sino que les repuso el tiempo a los señores Aguirre Roca, Reboredo Marzano y Rey Terry. Entonces, eso lo va a tener que decir la Junta Nacional de Justicia, no yo, no los miembros de la defensa, que tenemos, como le digo, una disidencia en la que yo me he expresado públicamente, con la autorización de la señora Benavides,
sino la Junta Nacional de Justicia. Y en la decisión de la Junta Nacional de Justicia no se precisa eso. No, no se ha precisado. Entonces tiene que haber alguna otra manifestación de la Junta que diga, porque no solo se le estaría devolviendo la situación de fiscal supremo, sino que presida la Junta ese fiscal supremo. Claro, es que ella fue destituida textualmente por un acto que ejecutó como fiscal de la Nación, es decir, fue destituida como fiscal de la Nación y también como fiscal suprema. Correcto. Eso sí dice la resolución. Hoy es repuesta en ambas condiciones, porque las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, en el derecho. Entonces, lo que tenemos en este caso es una interpretación que ya vendrá, digamos, de nuestra parte como solicitud de aclaración en el curso de la ejecución, lo que no quita la ejecución va a tener que darse. La primera ejecución, ¿cuál sería? Designar, o sea, que vuelva al Ponerle cargo en de su fiscal lugar. supremo. Así es. La decisión de quién preside la Junta de Fiscales Supremos no es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos. No, ¿No está la Junta Nacional de Justicia interfiriendo en una decisión que no le compete? No, porque si eso fuera cierto, la señora Benavides no hubiera podido ser destituida, porque la señora Benavides había sido legítimamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, si la teoría es no pueden regresarla porque es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos, ¿cómo si pudieron sacarla? Y nadie dijo nada en ese momento. Me parece extraño. Y la decisión simplemente retrotrae al momento en que la retiran de ambas posiciones. Las nulidades tienen ese efecto. Viajan en el tiempo, reponen las cosas al estado anterior, y el estado anterior era la señora Benavides ejerciendo la Fiscalía de la Nación y al mismo tiempo el cargo de fiscal supremo. ¿Qué cree que hay detrás de los cuestionamientos a las consecuencias de esta decisión? No, con franqueza, el control del Ministerio Público. A ver, todo el mundo dice, acá hay una toma, veo la República, voy a contestarle a la República. Entonces, no fue una toma sacar a Luis Carlos Arce, Córdoba, a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, a intubado al señor Aladino Gálvez y a la señora Benavides. Es curioso el sentido de la toma. ¿Hay detrás de todo esto, como usted dice, una lucha, una captura del Ministerio Público de varios lados, o por lo menos de dos lados? Yo lo que creo es que el Ministerio Público hay que devolverse ¿Y la a la señora Benavides Constitución. representa a un lado? No, yo creo que la señora Benavides no representa a ningún lado. A la señora Benavides se le ha venido encima. Ella estaba ejerciendo su cargo y alguien se le vino encima. Es más, era muy aplaudida. Y eso es un caso muy curioso de alguien que pasa de héroe a villano en 6 días. Era héroe o heroína cuando contribuyó a que salga Pedro Castillo. Así es. Pedro Castillo. Y luego ya no cuando Fue ocurrió qué cosa. convertida en demonio inmediatamente, cuando creo que su situación se volvió incómoda para quienes tienen otros propósitos con el Ministerio Público. Yo no voy a escatimar mi opinión en el sentido de que considero que el Ministerio Público se ha dedicado a hacer cualquier cosa excepto combatir el crimen en el Perú. O sea, este juego que se ha hecho de destrucción del sistema político ha partido de un sector del Ministerio Público bastante mayoritario hoy. Y eso no es verdad en cualquier caso, con Pedro Sánchez o Patricia Benavides, lo que hay es un quilombo enorme de hace muchos años en el Ministerio Público, donde la ciudadanía debe mirar esta lucha de intereses y decir, ¿a qué hace esta institución? ¿Para qué está? ¿Cómo explicarle al ciudadano común y corriente, más allá de la explicación del artículo tal de que no, se es le que corresponde o no? es complicado, Augusto, por una razón sencilla. Cuando el Ministerio Público se extravía, la pregunta es puntual. Si el Ministerio Público estaba haciendo su trabajo, ¿cómo es que tenemos esta ola de criminalidad? Porque, ojo, el combate al crimen está en manos del Ministerio Público, ¿no? Correcto. La persecución, la titularidad de la acción penal está en manos del Ministerio Público. ¿Cómo nos ha pasado esto? Es porque alguien ha estado haciendo cualquier cosa menos su trabajo. Esto tiene que terminar. Necesitamos que el Ministerio Público cumpla su papel, no que se dedique a perseguir a unos y a dejar impunes a otros. Lo que necesitamos es que la ley se aplique para todos, por igual en el Perú. ¿Cuándo se complicó? ¿Desde cuándo el Ministerio Público entró en esta lucha intestina donde simplemente hay una pelea de 2 o 3 lados por el control del Ministerio Público y se va perdiendo la misión fundamental del Ministerio Público? Yo creo que cuando se tomó conciencia del enorme poder que el Ministerio Público podía exhibir para alterar las reglas del sistema político en el Perú, cuando se decidió utilizar al Ministerio Público como un instrumento para la toma del poder. En ese momento las cosas cambiaron, y yo puedo situar eso en 2017, 18 y 19. Insisto, esto no es verdad en ambos casos, que los dos lados en juego, digamos, un lado están en esa decisión, o en que usted, según usted, hay buenos y malos en esta disputa. No, se trata de buenos y malos, se trata de quienes creen. A ver, yo no he visto al Ministerio Público perseguir políticos de la manera
desaforada que se hizo entre el 17, 18 y 19 en el Perú, para favorecer finalmente que una persona tome en el puño todos los poderes del Estado. Eso no lo he visto antes. Desde 1980, que surge el Ministerio Público de cumplimiento de la Carta de 1979, sí, hasta hoy, hasta el 2017, yo no había visto al Ministerio Público participar de una toma del poder. No se trata de buenos o malos, se trata de datos objetivos. Hubo una toma del poder, se dirigió todo esto a lograr que finalmente el señor Vizcarra tuviera todo el poder en un puño, terminó gobernando durante más de 5 meses solo por decreto de urgencia. ¿Eso ocurrió o no ocurrió en el Perú? Y hubo la gente que estorbaba, ¿fue metida a la prisión o no? Entonces, si todas esas cosas ocurrieron, no se trata de que haya un regreso, una cacería de brujas. Yo soy enemigo de esas cosas. Soy un firme partidario de que vivamos en estabilidad. Y la estabilidad pasa porque el Ministerio Público regrese a la actividad que le corresponde. O sea, no es casual que 4 miembros de la Junta de Fiscales Supremos hayan sido expectorados en brevísimo plazo con argumentos baladíes y procedimientos atroces. ¿Qué puede hacer la doctora Benavides en 2 semanas de ejercicio del cargo? Nada, no es una poco. cosa que lo más sensato sería simplemente, claro, es su derecho, sí que la Junta Nacional de Justicia se lo confiere de ir y ocupar el cargo, pero no es más sensato de ver cómo deciden, para ver qué hacen, pero para darle... ¿Cómo va a dejar ahí? Por lo menos tiene que marcar un cambio. Tenemos una señora que si viene el señor Aladino Gálvez le pide la suspensión de los derechos. Viene la señora Benavides y le pide la suspensión de los derechos. Se siente afectada porque en el concurso la señora Benavides le ganó y ella no obtuvo la plaza en ese momento, y es quien investiga y le abre carpeta tras carpeta. O sea, eso es lo que en verdad queremos. Tal vez lo que suceda a esto sería una convocatoria a la elección de un nuevo fiscal de la Nación. Es lo que debería suceder. Al vencimiento del mandato que le toca de la señora, a la Junta de Fiscales Supremos. Tendrá que escogerla. Tendrá que escoger. Los cuestionamientos a la doctora Benavides tienen que ver con la decisión que tuvo con respecto a la investigación en el caso de que se seguía a su hermana. ¿No eso fue una falta muy grave? No, yo no ¿O veo un error al menos? ¿Usted no cree que ha sido un error grave de ir, que su primera decisión ahí fuera liberar a la persona que investigaba a su hermana por un caso de ayudar a narcotraficantes? Si no hubiera tenido un dato objetivo que justificara la decisión, Augusto, yo sí diría que era un error. Si era una decisión simplemente discrecional basada en su solo criterio o en un acto de confianza, sí diría que es un error. Pero si tengo un informe hecho por el mismo señor que hizo el informe que originó la designación de la señora Revilla, que dice que el problema que le encargaron no solo no lo había resuelto, sino que lo había agravado, yo tengo que tomar decisiones y porque investiga a mi hermana no voy a tener un problema. Finalmente, ¿cuál es el acto que el nuevo fiscal tomado por la señora Revilla, que revirtió alguna decisión de ella? La consecuencia fue que a su hermana, al fiscal que seguía el caso, salió el asunto, ¿no? O sea, la liberaron. No, pero a ver. Archivaron el caso. Como consecuencia del material que había reunido la señora Revilla. Y no se puede pensar que fue la nueva fiscal la que puso a alguien que iba dirigida para poder liberar a su hermana de estas investigaciones. Por supuesto que se puede pensar, lo que tiene que verse es si hay datos objetivos para que esa idea concurra. No me parece, no lo encuentro. Porque, repito, si la señora Revilla hubiera tomado una decisión y el nuevo fiscal le hubiera revertido su decisión, yo diría, ahí hay una cosa atroz que no debería producirse. No había una decisión. Y con el material reunido por la señora Revilla se toma la decisión el nuevo fiscal. En resumen, entonces, o el día de hoy debería, bajo su punto de vista, y de acuerdo a su interpretación del fallo de la Junta Nacional de Justicia, la señora Benavides tomar la jefatura de la Fiscalía de la Nación. Debería, primero tenemos que ver si la Junta Nacional de Justicia ha cumplido con oficiar a la fiscal de la Nación. No saben si eso ha ocurrido. No podemos saberlo porque nos notificaron el viernes, ya no hemos podido ver nada. Hoy temprano alguno de los abogados va a estar allí para verificar si se hizo el oficio, si se ha comunicado todo como tenía que comunicarse, porque recién a partir de mañana sería exigible la decisión si es que se notifica hoy. Entonces nosotros no estamos, digamos, tratando de correr. Creo que es importante conservar las formas, y las formas dicen mucho en una democracia.
Usted que litiga y ve tantos casos, y ese es un caso importante, ¿qué se puede hacer o cómo reformar el Ministerio Público? Desde mi punto de vista tiene tantos problemas desde hace ya varios años para que se pueda hacer esta reforma sin la interferencia política, porque no sé si eso le encargamos al Congreso de la República, lo que va a salir es un monstruo peor. No, yo no. Hay que respetar la autonomía de las Correcto. instituciones. Y cuando yo he hablado de reformas he dicho incrementemos el número de la Junta de Fiscales Supremos, porque además vivimos mintiéndonos. La Corte Suprema funciona con 47 jueces supremos, de los cuales solo 18 son titulares. Y el centro del problema arranca ahí. En la con provisionalidad. jueces que simplemente dependen de los fallos que dan, si es que lo ratifican o no. Se quedan o se regresan Correcto. en el día. Igual pasa en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público. Hay que ampliar el número porque además se genera una cosa que creo que usted lo entiende mejor que nadie, Augusto, porque se lo he leído. El problema del pensamiento endogámico. Así es. El problema del pensamiento de grupo, ¿no? Entonces ya todos pensamos así y aquí nadie puede cambiar de opinión. Entonces, no, lo que necesitamos es, yo siempre uso el ejemplo del Vaticano II, ¿no? O sea, hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas, hay que dejar que salga el moho, hay que limpiar la casa y entonces iniciar un proceso de reforma serio que le dé facultades al propio Ministerio Público para presentarle a la Junta Nacional de Justicia quiénes deberían quedarse y quiénes deberían irse, por un criterio de eficiencia en su trabajo y de pulcritud en su conducta. Eso es lo que necesitamos. O sea, yo no quiero un Ministerio Público para quienes piensan de un lado o como y que persigan a los del otro lado. Necesitamos un Ministerio Público que haga lo que tiene que hacer. Yo en mi vida, yo ni siquiera pido cita a los jueces ni fiscales, por ejemplo, porque creo que tenemos una mala práctica. Si yo pido una cita, tiene que usarse el modelo anglosajón. Llaman También a la otra a la parte otra y parte. los dos se sientan y Claro. hablan. Pero esos hábitos, por ejemplo, yo no los comparto. Además es inútil. Lo que hay que decir se dice en las audiencias. ¿Qué hay que decirle en privado a un juez? ¿Qué hay que decirle en privado a un fiscal? A veces el juez, según he visto en las películas, llama a las partes para decirles algún mensaje, quiere dárselos en privado y decirles, como cuando el árbitro llama a los dos capitanes, le dice, bueno, a la siguiente se va uno de Alguien cada se va a equipo, ir, ¿no? claro. Y eso sí está bien, eso es diferente. Que sea la iniciativa de los jueces decir, para ordenar el proceso, señores, pasen a mi despacho. Esto no va a progresar porque tal cosa, bien. Pero que las partes estemos yendo a hablar, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Yo al comienzo, y dejé de hacerlo porque fui, y entonces el juez está con una cara de cero, o sea, no dice nada. Claro. Y uno se va y dice, muchas gracias, ya lo escuché, y sabe que no lo han escuchado. El tipo lo que único está es molesto porque otro le está quitando tiempo. Es una práctica que no tiene sentido, salvo que haya una queja específica sobre un subordinado, que no, el secretario que no libre el oficio, para esas cosas. Pero para más, no. Entonces, sí hay una reforma que tenemos que hacer, y yo creo que esa reforma, la primera gran reforma, es que las instituciones en el Perú sirvan para lo que dijimos que las habíamos creado, Claro. no para otra ¿Cómo cosa. hacer mientras tanto? Porque mientras eso ocurre, siento que el momento político de un año antes de las elecciones como que no es el propicio o el mejor momento para ir a esa reforma. Pero creo que para sembrarla sí. ¿Qué se puede hacer en concreto? Por eso, reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que se incorporen por lo menos 20 nuevos asientos en la Corte Suprema y la reforma del Ministerio Público para que se incorporen por lo menos 9 nuevos fiscales supremos. Y además darle dinero, porque el Ministerio Público, o sea, le pedimos también milagros a la gente. Tenemos, en este momento yo tengo el dato exacto del fiscal por 100.000 que debemos tener, pero estoy seguro que estamos absolutamente debajo. Y en la designación de esos fiscales y jueces no vamos a entrar de nuevo en ver a quiénes nombran y qué lado toma el control para ver a quiénes designan y ponen el partido a favor de cada uno de los lados. Pero es que allí viene lo malo, pues, porque cambiamos el Consejo Nacional de la Magistratura, destruimos una institución por la mala conducta de quienes estaban ahí. Y que es muy mala, ¿no? Sí, está bien, pero de ellos, Claro. por la falta de las personas destruimos una institución. Esta institución, para mí, o sea, como está la Junta Nacional de Justicia, que tiene todo un procedimiento de un comité especial, ha sido totalmente estatalizada la designación de los componentes de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, se ha retirado a la sociedad civil de la participación directa. Los abogados y otros colegios profesionales votaban directamente para elegir al Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos pasado a un sistema indirecto, medio estalinista, que yo creo que debería revisarse, debería reformarse. La sociedad tiene que entender que el problema de la justicia es un problema central, su problema central. Yo soy de los que cree que la prosperidad, por ejemplo, de los Estados Unidos
tiene mucho que ver con la serenidad y la firmeza de su Corte Suprema y su adhesión a la Constitución. Sin el juez Marshall, en la historia de los Estados Unidos, si hubiera tenido unos jueces como los que hemos tenido nosotros, Estados Unidos estaría en la misma situación que nosotros. Ese respeto que se ha tenido por las instituciones, pero con un poder judicial que se ha respetado a sí mismo primero, es crucial. Necesitamos llegar a eso. Por el primer momento yo diría que habría que conformarnos con la promesa que hacía Javier Vallerriestra, que decía, por lo menos hagamos un poder judicial verosímil. Y así no podemos hacer uno verdadero, por lo menos uno ante verosímil. la población, ante la ciudadanía que tenga confianza en la justicia. Sí, claro. Que no es lo que ocurre ahora. No, pues es que no creemos. Porque esto hemos partidarizado lo que no se debe partidarizar. Así es. ¿No? Y es más, en Estados Unidos hay jueces republicanos y hay jueces demócratas. Pero que se cuidan de ejercer el cargo con independencia de su creencia política. Entienden el principio de lo que se llama la famosa deslealtad constitucionalmente autorizada. Yo estoy autorizado a ser desleal con quien me nombró porque tengo que ser leal a la Constitución. Entonces, eso es lo que necesitamos, pero es un problema también que cruza por las personas. Incluso hay una imagen que es muy importante, que es cuando jura el presidente de Estados Unidos. Está la Corte Suprema, pero ellos no se paran a aplaudir. Son los únicos que quedan mirando el tema, marcando una distancia, que están presentes, pero no son parte... Pero no solo eso, sino que el presidente no jura ante el Senado, no jura ante la Casa de Representantes, jura ante el Poder Judicial. Así es. ¿Por qué? Porque es quien le va a tomar cuentas. Correcto. Entonces ellos mantienen esa práctica muy inglesa, la han heredado ellos de tener gestos que marcan, como ese dato que contaba Javier Vallerriestra, de que cuando viene la reina, la oposición tiene que ser llamada 3 veces porque no son súbditos de la reina en esos términos. Pues son gestos que marcan y que la gente entiende de para qué están las instituciones. Eso es como el momento hermoso cuando se abre la puerta de la Corte, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuando dice, pues, oigan, ¿no? La Suprema Corte va a entrar en sesión. Todo el que necesite justicia, aproxímese aquí. Sí. Oiga, eso, claro. O sea, puede parecer una tontería, pero en realidad es un mensaje muy profundo a la gente decirle acá está la Corte para resolver sus problemas. Y mientras ocurren estas reformas, que sospecho que van a demorar muchísimo, no van a tomar ¿qué se puede hacer ante casos tan evidentes, desde mi punto de vista, de atropellos que hay con gente, el que hemos visto con Pedro Pablo Kuczynski hace unos días, pero en general de un Ministerio Público que en algunos casos, pero casos importantes, ejercen el cargo como perseguidores políticos más que como fiscales? Es que lo primero que tenemos que aprender todos del caso de Pedro Pablo Kuczynski es que, y voy a dar una lista para que vea, por favor, Augusto, que hay un dato empírico que acompaña esto que voy a decir. Y es, las leyes, la doctrina jurídica dice que la ley se aleja de su autor. ¿Ya? Yo me atrevo a decir que las leyes para perseguir terminan persiguiendo a su autor. Le voy a dar un ejemplo sencillo. A ver. ¿Quién puso los 10 años de inhabilitación en la Constitución? ¿Quién? La Carta del 93, don Alberto Fujimori. Correcto. ¿A quién le aplicaron? A él. ¿Quién inflacionó las penas y los tipos de corrupción de funcionarios? Fujimori. Y se las terminaron aplicando a él. No, fundamentalmente Alejandro Toledo. Ah, mira. ¿A quién se las han aplicado? A él, en gran forma. ¿Quién trajo la ley de pérdida de dominio? ¿Quién? Alan García. ¿A quién le han aplicado la extinción de dominio? ¿Quién inflacionó el tema del lavado de activos, que sí es peligroso, pero que tampoco se puede convertir en un instrumento de cacería de brujas? El lavado de activos y el crimen organizado. Ollantumala. ¿A quién se lo han aplicado? ¿Quién permitió que una persona sea investigada? Hizo una ley para que una persona pueda ser investigada por 9 años por crimen organizado. Eso Kuczynski. ¿Quién volvió draconiano el Código Procesal Penal en esas materias? Ese Kuczynski. Tal vez sería bueno que todos hagamos un mea culpa y digamos, oigan, vamos a hacer leyes equilibradas, vamos a hacer leyes que sirvan al propósito de combatir el crimen sin que podamos retorcerlas y usarlas para que yo acabe con usted, Augusto. Entonces, lamento lo que pasa al señor Kuczynski, pero también tiene un poco de justicia poética. Y es triste, porque además acá hay un abuso para mí sensible. El señor Kuczynski ya tiene más de 60 meses procesado. Y el plazo máximo de las restricciones son 48 meses. Si se han desperdiciado el tiempo y si se han desperdiciado las medidas, es responsabilidad del Ministerio Público. El juez no tiene que hacerle, como decíamos cuando éramos chicos, patita de gallo
a los fiscales. Claro, para subirlo. Es su responsabilidad. Entonces, no ha debido darle el impedimento de salida, sin contar que además fue Vizcarra quien inventó, a través de un reglamento en migraciones, la alerta migratoria, que no existe y que se haya transformado en un impedimento de salida administrativo que es absolutamente inconstitucional e inconvencional. Y que pasa por encima de la decisión del de Poder los Judicial. jueces. O sea, ni siquiera cuenta con el juez. Entonces, esta república fascista o estalinista, totalitaria en su legislación, tiene que ser derogada por nosotros. Tiene que ser confrontada. Este es el resultado de haber usado la ley para perseguir a los demás. Eso es Stalin. Eso hacía Stalin. Eso hacía Hitler. Eso no es democrático, Augusto. Es lo que me interesa y me interesa en estas dos entrevistas que voy a hacer el día de hoy, es de cómo ir de este caso al caso mayor, que es cómo devolverle al Ministerio Público, al sistema judicial, confianza en la población de que no es capturado por un bando ahora, otro bando después, y que en el camino los que pagan patos son los ciudadanos. Ciudadanía activa. O sea, la ciudadanía tiene que participar y tiene que entender que el problema de la justicia no es un problema de abogados. No es un problema de fiscales, de jueces y de abogados, es un problema de cada uno de nosotros, porque nuestras cosas pueden terminar discutidas en ese escritorio en cualquier momento. Entonces, tenemos que crear conciencia. La política tiene que empezar a girar esto hacia su posición correcta. Y segundo, la mesura. O sea, nos hemos vuelto un país que adora la cárcel. O sea, 35 años de prisión para Keiko Fujimori, solicitados por un fiscal sin que a nadie se le mueva un músculo de la cara. 29 años de prisión para una persona que se está aproximando a los 80 años como Susana Villarán, a pesar de que yo tengo duras críticas a su gestión y a su conducta política. Son casos que no carecen de todo sentido. O sea, Bemba, en el caso Bemba, un tipo que participó en el Congo en la muerte de 25.000 personas, o 50.000 personas, no recuerdo bien en este momento la cifra, le han puesto 20 años de prisión. O sea, eso es lo que no entendemos. En el mundo civilizado, un año de prisión se contabiliza de una manera distinta que acá. Y acá se alienta y se grita. Y denle prisión, háganle esto y háganle lo otro. Este festival romano, este festejo romano tiene que terminar en el Perú. Y eso requiere una justicia en la cual se pueda confiar y creer. Y nosotros dejar de alentar esta persecución entre todos. Yo creo que es importante que haya, espero, que el Perú siempre fabrica sus soluciones, Augusto. Fujimori apareció de la nada en medio de una crisis atroz como la del 90. Con todos sus... Algún día podremos hacer un juicio sereno, tal vez nosotros no porque somos sus contemporáneos, pero alguien hará un juicio sereno y podrá contar lo bueno y lo malo que hizo Fujimori, más allá de las pasiones. El hecho es que sí resolvió problemas, y se lo digo yo que marché contra su gobierno y que escribí artículos contra el gobierno de Fujimori. Con Fujimori en el poder, yo no me hice antifujimorista cuando Fujimori se fue, como el que sale a gritar después de la pelea, ¿dónde están? Que vengan, llámenlos. No, claro. No fue así. Entonces, el punto aquí central es que necesitamos un hombre con la capacidad de Lincoln de decirnos que no tenemos que ser enemigos. No tenemos que ser enemigos. El Perú tiene más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de extensión. Los 37 millones de personas que vivimos aquí cabemos cómodamente. Dejemos de empujar. A pesar de las diferencias que puedan haber. Tenemos que tenerlas, porque no habría nada más aburrido, Augusto. Yo no tendría una conversación de la manera que estamos teniéndola nosotros si pensáramos igual, porque sería aburrido y la gente estaría durmiendo allí. Doctor Abanto, le agradezco mucho su presencia en el programa. Sé que además le había comprometido. Usted ha venido un día importante. A las 8 de la mañana empieza el jaleo en el Ministerio Público. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Le agradezco muchas gracias, mucho su presencia Augusto. en el programa. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Humberto Abanto, abogado de la doctora Benavides, en el caso que sigue detrás de su retorno al Ministerio Público. Vamos a una breve pausa y venimos con un punto de vista distinto del doctor César Azabache sobre el mismo tema. Pausa y venimos.